Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Celebramos hoy, 29 de julio, la fiesta de Santa Marta, una fiesta que se celebra por influencia de los franciscanos desde el siglo XIII, pero que desde el año 2021 el Papa Francisco ha agregado a esta fiesta a sus hermanos Lázaro y María. El Evangelio que hoy eh, escuchamos tiene como protagonista a Jesús en primer lugar, por supuesto, pero también a Santa Marta. Marta había pedido a Jesús que viniese tempranamente para poder consolar y ojalá sanar completamente a su hermano Lázaro, que estaba enfermo de muerte. Pero Jesús se atrasó mucho y llegó 4 días después de su muerte. Aún así, Santa Marta seguía confiando en el poder de Jesús y sabía que podía resucitarlo. Y en efecto el Señor le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y agrega un poco antes: tu hermano resucitará. Santa Marta piensa que se refiere a la resurrección de los muertos, puesto que ella demuestra que es una creyente muy, muy fiel a la fe cristiana y también a los dogmas que hemos heredado de la tradición judía, es decir, del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice que todo es posible para el que cree. La intención de él es resucitar a Lázaro también ahora, no solo en el día final de la resurrección de los muertos. Santa Marta responde con mucha fe esa profesión de fe, ese credo primero que dio San Pedro, justamente cuando Jesús en Mateo 16 lo nombra como la primera piedra de la iglesia, el primer papa, el primer representante de Cristo en la tierra, una vez que Jesús parta al cielo. Porque Pedro ya había dicho: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, cuando Jesús había preguntado: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Entonces vemos que Santa Marta es una mujer de fe, que repite la tradición de la iglesia. Es una mujer práctica, una mujer que está siempre tratando de servir a Jesús, a sus discípulos y a la iglesia y a los más pobres. Es hacendosa, es activa en el amor. A veces demasiado activa, porque Jesús la reprende un poco cuando ella se enoja con su hermana María Magdalena, que está a los pies de Jesús como era su costumbre, contemplándolo, adorándolo y escuchándolo. Y Jesús le dice: mira, Marta, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Tú te afanas por muchas cosas. Es cierto que hay que trabajar mucho por causa del Señor, pero ese trabajo tiene que ser traspasado y totalmente influenciado por la oración. Tal como decía San Benito: ora et labora, que nuestra oración sea nuestro principal trabajo y que nuestro trabajo suba como una ofrenda de amor y de oración a Dios, como un santo incienso. Seguramente que Santa Marta aprendió después de esta lección de Jesús, siguiendo el ejemplo de su hermana María Magdalena. María Magdalena entonces hoy también es celebrada junto con San Lázaro, porque el Papa Francisco en el año 2021 proclamó que esta fiesta de San Marta se amplíe también a la fiesta de sus hermanos. Para algunos intérpretes, María, hermana de Lázaro, no es la misma María Magdalena,
pero según la tradición más antigua de la Iglesia Católica en Occidente, sí lo es, siguiendo las enseñanzas de San Agustín, de San Gregorio Magno y otros grandes padres de la Iglesia y santos doctores de la Iglesia, y lo más certero y lo más lógico leyendo la Biblia es que se refieren a la misma persona, esas actitudes como ponerse a los pies de Jesús, ungirlo con perfume o llenarlo de lágrimas y secar los pies de Jesús con sus cabellos. Es la misma mujer, esa mujer única y contemplativa, esa mujer que fue llamada apóstol de apóstoles por Santo Tomás de Aquino, por el Papa Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. Hay una tradición muy antigua también que muestra a San Lázaro eh, junto a Marta y María Magdalena en Francia, ya que en la persecución de Herodes ellos fueron condenados a morir en un barco a la deriva, pero un ángel los llevó hasta Francia y desembarcaron en la provincia de Provenza, justamente. Y ahí entonces hizo su labor de obispo, San Lázaro, que tuvo un discípulo, obispo también, San Maximino, muy cercano a María Magdalena, que se transformó en una penitente durante 30 años, como dice la tradición francesa. Y también estaba ahí Santa Marta, que adquirió características de mujer muy valiente, muy fuerte en la fe. Y entonces hoy celebramos esta fiesta de estos tres santos, en particular Santa Marta, y agradecemos a Dios por este gran ejemplo, porque Jesús dice que solo los pobres entrarán en el reino de los cielos, pero Marta, María Magdalena y Lázaro eran muy pudientes, eran de una clase social muy elevada, y sin embargo actuaban como pobres de espíritu, y ponían todas sus posesiones, propiedades y bienes al servicio de Jesús y de la Iglesia. Y en ese sentido eran cosa y propiedad de Cristo, eran totalmente consagrados a Jesús y no querían hacer nada más que entregarle todo su tiempo y su amor al Señor. Por eso ellos demuestran que esa pobreza de espíritu con la cual se conquista el reino de los cielos no necesariamente se refiere a una pobreza material, aunque la pobreza material, como vemos en el caso de San Francisco y de tantos otros santos, ayuda a fortalecer esa virtud de la pobreza evangélica y de la confianza en el Señor.